Buenos días amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 18 de octubre del 2023, es miércoles. Vamos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día, el resumen del resumen y un poquito más. En 1519 se da la matanza de Cholula. Tropas españolas pertrechan la artillería y salen al amanecer. Penetran los tlaxcaltecas en la ciudad de Cholula, que está tranquila y sin aprestos de guerra, ya que no había ejército alguno de Moctezuma como supuestamente habría. Españoles y tlaxcaltecas sorprenden y saquean a los habitantes y queman todo lo que encuentran, dan muerte a 3,000 cholultecas. Algunas fuentes indican que esto ocurrió 2 días antes. En 1539, en esta fecha, llega a México la primera imprenta del continente americano y con ella el impresor italiano Juan Pablos, Giovanni Paoli. El impresor sevillano de origen alemán Juan Kronberger fue quien envió al italiano Juan Pablos como su representante, ya que el primero es el concesionario y el italiano viene bajo contrato firmado en Sevilla el 12 de junio reciente. En 1586, el corsario inglés Sir Francis Drake, famoso por sus correrías, se apodera del galeón de Manila o nao de China a la altura del Cabo San Lucas, embarcación que transportaba el valioso cargamento destinado al puerto de Acapulco, de donde se distribuiría a las ciudades de México, Morelia, Guanajuato y Puebla en el país, y Callao y Lima en Perú. En 1612, la audiencia gobernadora de la Nueva España transfiere el poder a don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar, quien se constituye en el 13º virrey que ha de prolongar su mandato hasta el 14 de marzo de 1621. En 1765 nace en la ciudad de Monterrey José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, quien será conocido como Fray Servando Teresa de Mier, y se distinguirá como doctor en teología y político, radical luchador liberal de la independencia de México. A él se deberá la llegada de Francisco Javier Mina a México para participar en la lucha emancipadora. Al respecto de él te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza. En 1792 nace en la ciudad de Guanajuato Lucas Alamán y Escalada, quien se distinguirá como político e historiador reaccionario, conservador e imparcial en sus escritos sobre la etapa insurgente. Ministro de varios presidentes, en la administración pública se desempeñará progresivamente. Muere el 2 de junio de 1853. Te dejo en la parte de abajo una liga a su semblanza. En 1855, en Cuernavaca, Morelos, al triunfo de la Revolución de Ayutla, que separó definitivamente del poder a Santana, el general Juan N. Álvarez es reconocido como presidente de la República Mexicana. El 18 de agosto, siendo despedido con todos los honores por los miembros del ejército, Santana se embarcó en Veracruz y no volvería a ocupar nuevamente la presidencia de la República. En 1931 muere el físico e inventor estadounidense Thomas Alva Edison, quien patenta más de 1,000 inventos, entre los que destacan el fonógrafo, la bombilla eléctrica o foco eléctrico incandescente como lo conocemos, y el kinetoscopio. Él instala en Nueva York la primera central eléctrica del mundo con corriente directa. Nace el 11 de febrero de 1847, algunas fuentes dicen que en Ohio, pero tenemos referencias de que pudo haber sido en Sombrerete, Zacatecas, un año después. En 1955 fallece en la Ciudad de México el zacatecano Lauro G. Caloca, polifacético profesor revolucionario y agrarista, quien militó primero a las órdenes de Villa y luego en las fuerzas zapatistas. Tuvo fuerte participación en la creación de la Escuela Rural Mexicana y combatió desde el periodismo revolucionario. Fue secretario general de Gobierno de Puebla, diputado y senador por Zacatecas, así como gobernador interino en Puebla. En 1968, en los Juegos Olímpicos de México, Bob Beamon establece un nuevo récord mundial de 8.9 metros
en el salto de longitud. Se convertirá en el récord más duradero del atletismo por 23 años y es considerado por el Sports Illustrated como uno de los 5 mejores momentos del deporte del siglo XX. Y te daremos algunas efemérides internacionales. En 1634 nace el pintor barroco italiano Luca Giordano, quien alcanza la fama por su rapidísima producción y versatilidad. No obstante, fue criticado, pues decía que abarcaba todos los estilos sin ser maestro de ninguno. Muere el 12 de enero de 1705. En 1777 nace el poeta y dramaturgo alemán Heinrich von Kleist, cuya descripción de las tribulaciones de la humanidad ante los deseos que no puede satisfacer hicieron de él uno de los más notables autores de teatro. Él muere el 21 de noviembre de 1811. También era matemático e hizo una descripción del movimiento en sentido kinesiológico a partir de los títeres, del movimiento humano a partir de los títeres. Se encuentra en su libro El teatro de títeres. En 1824 nace el escritor y diplomático español Juan Valera, figura clave de la novela realista del siglo XIX. Entre sus obras destacan El Comendador Mendoza y El Caballero de Azor. Muere el 18 de abril de 1905. En 1859 nace el escritor y filósofo francés Henri Bergson, ganador del Premio Nobel de Literatura 1927 y autor de la teoría de la evolución basada en la dimensión espiritual de la vida humana, de gran influencia en múltiples disciplinas. Muere el 4 de enero de 1941. En 1867, Estados Unidos hace efectiva la compra de Alaska a Rusia por $7.2 millones. En este día todo el territorio pasa del calendario juliano al gregoriano, con lo que el día 6 en el territorio ruso salta 12 días hasta el presente 18 en el calendario gregoriano, que es el usado por Estados Unidos. En 1911 muere el psicólogo francés Alfred Binet, creador de los primeros estudios sobre la inteligencia a partir de tareas que exigían la comprensión, capacidad aritmética y dominio del vocabulario. Nace el 8 de julio de 1857. Estamos hablando de los primeros test de inteligencia. En 1989, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, lanza al espacio la sonda planetaria Galileo, la cual viaja hasta el planeta Júpiter a fin de estudiar algunas de sus lunas. En 2013 fallece el escritor indio Raburi Bharadwaja, ganador del premio Gnanpith. Escribió 37 libros de cuentos, 17 novelas, 6 novelas cortas para niños y 8 obras de teatro. Fue el tercer autor telugu en ser honrado con el premio literario más importante de su país. Nace el 5 de julio de 1927. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta al video, suscríbete al canal, dile a la campanita que te avise cuando publicamos. Sé feliz en la lectura tanto del blog como de las semblanzas. Que seas feliz.